llega hasta el punto, lo digo por lo que voy a desarrollar ahora, de la respuesta ante los movimientos emocionales por la crisis de los refugiados, que insisto, no es una cuestión de corazón, sino que es cuestión de cabeza. Llegó hasta tal punto el oleaje mediático que en su edición de esa semana, la famosa revista satírica Charlie Hebdo abundó sobre el tema con una insultante, otra vez, una insultante caricatura en su portada en la que se da la bienvenida a los emigrantes mientras un hombre recostado en un sillón utiliza a un refugiado, a un desplazado, como si fuera un reposapiés, así, tan tranquilamente, mientras él se cruzaba sus manos por su barriga oronda y les decía: entrad, que aquí estáis como en casa. Este es Charlie Hebdo. Hasta Google incluso igualaba los donativos particulares que se recibieran según los pinchazos que se dieran. ¿Veis los efectos multiplicadores ante la utilización de la imagen del sufrimiento humano? Bueno, os hablaba del Papa, de la foto de Aylán, de la encíclica, de sus advertencias sobre el utilitarismo y el emotivismo. Utilitarismo ante ciertos movimientos como el de esta foto, como pretexto incluso también en el ambiente preelectoral donde vivimos. Todos los corrientes políticas, asociaciones, partidos, parece que han hecho una carrera a ver quién más recoge a más refugiados, independientemente de cómo se les acoja. Eso es el utilitarismo ante la tragedia humana, y en concreto ante los refugiados. O el emotivismo surgiendo a cántaros. Solidaridad de huracán, inmediatista. Por eso, ante el movimiento del corazón, ante el inmediatismo, que carece de los mínimos y necesarios elementos para interpretar con profundidad lo que vemos, esa realidad, esa ola provocada por la foto de Aylán, supone también que nuestra solidaridad tiene que emplearse con la cabeza. La ola provocada, escribo en estas letras, en una lectura emotiva me impedirá comprender que es fácil conmoverse, creo que de eso ha dado esta mañana don Juan José, ante los que huyen de la guerra, y habrá que hacerlo, y urgentemente. Pero, ojo, que se nos puede estar colando también la solidaridad hacia los que huyen del hambre, que por cierto, Manos Unidas lo sabe muy bien, también mata. Emigrantes económicos. No hay emigrantes de primera o de segunda. A todos tiene que atender la Iglesia. A los que llegan de Grecia y de Italia, vía Turquía, huyendo de las bombas, pero también a los que huyen de las bombas de los países subsaharianos o del África. Por el emotivismo tengo miedo a las frustraciones que se puedan generar cuando a nuestra generosidad, que hay que bancarla, se le pida permanencia en el tiempo, acompañamiento maduro personal y comunitario, oración, atención y respuesta ante las posibles fracturas de cohesión social que pueden venir sobrevenida en el ejercicio, yo creo que honrado, de esa solidaridad, provocada por los que ya están aquí peor tratados, porque eso sí y a mí no. Por eso, ante este tipo de solidaridad, la Iglesia responde: cuidado con las medidas a corto plazo, pensemos en las medidas a medio y largo alcance. Y además, tranquilos, ya os avanzo datos que por supuesto don Juan José conoce mejor que yo desde su puesto de Cáritas. La acogida la va a hacer la Administración del Estado. Y hay tres organizaciones fundamentales, CEA, Cruz Roja y ACEN, que ya se han llevado un montón de millones de euros para la primera acogida, ¿no? Pero eso es la medida a corto plazo, que relativamente pues puede estar cubierta, ¿no? Pero la Iglesia tendrá que estar cuando esas primeras medidas acaben. Cuando a la solidaridad de huracán le llegue la solidaridad callada, la que no aparece en los periódicos, la que acaece en el acompañamiento diario,
continuo, reposado, en todos aquellos que una vez que les han dado techo por un determinado tiempo, 6 meses, un año, después dirán, ¿dónde vamos? Ahí está la Iglesia. La capilaridad que la Iglesia tiene en sus recursos, en sus personas, hará que en ese segundo momento, probablemente mucho más necesario y probablemente a lo mejor sin tantos recursos, tengamos que intervenir desde una solidaridad fundamentalmente evangélica, para hacer verdad lo que el Papa Francisco quiere, poder tocar las llagas de Cristo en las llagas de los pobres, aunque les hayan curado las primeras heridas. Por eso me arriesgo a proponer un cambio de perspectiva para enfrentarnos a lo que hay detrás de esa foto y de la corriente inmensa. Yo no digo que no sea buena, es fenomenal, de solidaridad que esa foto y las 1000 fotos han provocado. Me parece que es importante caer en la cuenta de que no es lo que yo hago por el pobre, por el refugiado, por el inmigrante, sino que lo importante es lo que él está haciendo por mí. Y aquí, si me permitís, porque me dijeron también que trajera testimonios personales, introduzco el primero de ellos. Bueno, por mi trabajo me toca pues ir un poco a esos lugares donde está ese dolor de las migraciones. He tenido que estar bastantes veces por el norte de Marruecos. Ahora volvemos a tener otro encuentro en las diócesis del sur, de Cáritas y Jorge de Paz en Málaga. Y recuerdo como si fuera hoy el último momento en que me decidí a ir por mi cuenta, fuera de asuntos oficiales, a visitar el norte porque yo quería estar con ellos, no solamente servirles desde mi puesto en la Comisión Episcopal, ¿no? Recuerdo que hice la ruta acompañado por Monseñor Barrero desde Tánger hasta Nador, y al llegar a Nador yo iba con la intención de hablar tranquilamente con los que componen. Nador es el otro lado que está al otro lado de Melilla, perdón que no os lo había dicho. Nador es el pueblo que está tras la valla, por decirlo así, al lado del Monte Gurugú y todo eso que por lo menos os suena. Pues cuando llegué allí, con el delegado allí, Esteban Velázquez, que lo conozco, bueno, pues le dije, oye, yo quiero hablar con la gente y quiero, bueno, pues no sé, pasar unos días con vosotros. No vengo aquí con ninguna intención programática ni nada por el estilo, ¿no? Yo quiero rozarme y acariciar y quiero vivir con ellos, ¿no? Y bueno, pues nada, pues ahora mismo buscamos a 4 o 5 personas, les llaman, y cuando teníamos ya la reunión preparada, en ese momento la monja de turno, siempre hay una monja en los momentos más difíciles, llega corriendo, oye, que ha habido otro salto a la valla. Bueno, dejamos todo lo que estábamos haciendo y ahí nos fuimos corriendo, todos menos yo. No, tú, José Luis, quédate. Y dices, bueno, será porque soy un experto. Y me dice, no, es que si tú vienes, el asiento que tú ocupes va a impedir que podamos recoger a un herido más. Digo, bueno, pues si es por eso, vale. Entonces me quedé allí en un pequeño hospitalillo que tienen para las primeras curas de los que caen de las vallas o los que caen a golpes por las fuerzas de seguridad, en este caso marroquíes. Y allí me quedé, y llega el primero, me arropo con él, me abrazo con él, más bien se abraza él conmigo, porque intentaba llegar pasito a pasito, renqueando un pie que traía destrozado, hacia el hospitalillo hecho de bloques de hormigón, rústico. Y le acerco hasta allí, y cuando en la noche, en la capilla, hacía un poco como el repaso del día, yo tenía una impresión que es lo que ahora os quiero transmitir y que he formulado con esta primera afirmación. No era él, no era yo quien me llevaba a él, era él quien me traía. O sea, yo estaba convencido que quien conducía en ese momento mis pasos por el norte de Marruecos era Amin Malouf, así se llamaba, joven de 21, 22 años, que era el que me llevaba en mi vida y el que daba sentido a todo lo que estaba yo haciendo. No lo olvidemos, lo importante no es lo que yo hago por el pobre refugiado o emigrante o de otro tipo de exclusión, sino lo que él está haciendo por mí. Cuando se habla de periferias y de que, no abundo en esos detalles porque ya los conocéis mejor que yo. Ante este cambio de perspectiva, insisto, de una solidaridad que es la que propone Cáritas y la que propone la Iglesia,
que va más allá de una respuesta inmediatista, lo importante no es cómo paliar los efectos del desastre, sino cómo hacer a las gentes menos vulnerables a estos desastres. Es decir, es ir a las raíces. Es ir a las raíces. Es importante, efectivamente, paliar los efectos, pero no solo. Lo importante también es hacer que las gentes no lleguen a terminar en esas situaciones. Y aquí, como sabéis, hay afirmaciones rotundas por parte de los estamentos sociales, políticos, culturales, que todos apuntan a que el efecto de la emigración, donde hay que atacarlo es en los países de origen, lógicamente. Creo que esto es muy fácil decirlo con la boca, ¿no? Ahora mismo. No se puede decir que esto se arregla acudiendo al desarrollo en los países de origen y estar regateando hasta el último cento o invirtiéndolos en seguridad, que a veces es peor, en las posibilidades de desarrollo pues, de los países subsaharianos o de los otros países de donde nos están viniendo. Lo importante, por lo tanto, no es solo paliar los efectos, lo importante no es solo acariciar, sino reflexionar, ir a las causas y atacar de raíz esa problemática. Por cierto, cosa que la Unión Europea, a pesar de tantas denuncias de la Santa Sede, en concreto del Papa Francisco, pues le cuesta tiempo enorme, y reuniones y discusiones para ponerse de acuerdo en atajarlo desde ahí la solución a este problema. Tercera afirmación en este cambio de perspectiva. Lo importante no es ayudar a que Ailán y los otros ailanes sobrevivan hoy, sino ayudar política, social y religiosamente a garantizar unas condiciones de supervivencia donde toda persona pueda cuajar sus proyectos vitales. Aquello que decía Roger Garaudy, que pasó por tan distintas crisis de identidad, incluso religiosas, musulmán, el católico, él decía, lo importante es despertar en las personas el genio de Mozart que todos llevan dentro. Lo importante, pues, no es ayudar a sobrevivir, sino a despertar lo mejor de las personas, a la atención integral, donde evidentemente, como seguidores de Cristo, tendremos que hacer la oferta liberadora del Señor, la oferta de la compasión, porque Él nos lo ha dicho 1000 veces. Fui extranjero y me acogiste. Cuarto, lo importante no es solo llorar, que habrá que hacerlo con más insistencia, como el Papa nos dice, porque Él ha denunciado que hemos perdido hasta nuestra capacidad del llanto. Y habrá que llorar, y habrá que poner nuestra sensibilidad a flote, y habrá que convertir las imágenes que vemos de los refugiados o de los emigrantes en iconos que nos digan y que nos ayuden también a orar. Porque lo importante, lo sabéis, ante un icono de los que los ortodoxos utilizan, no es lo que yo les digo a ellos, sino lo que ellos me dicen a mí. Lo importante, pues, no es solo llorar, sino hacer análisis y hacer reflexión, la que se puede hacer a nivel de la calle o a nivel de estudios mucho más profundos, pues por ejemplo con los estudios que acaba de presentar Cáritas esta mañana, donde ha vuelto a resaltar la cronificación de la pobreza en España con el mismo número de pobres que está atendiendo, pero ya crónicos. Lo importante pues no es solo llorar, sino hacer análisis para que tenga sentido lo que hago a medio plazo y a largo plazo. Y por último, en este cambio de perspectivas, me parece modestamente que lo importante no es hablar de ellos, sino desde ellos. Desde ellos leer los acontecimientos y actuar en lo que se pueda, en lo que se pueda. Incluso hasta dar la vida. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Hablar desde ellos y desde sus necesidades es resolver, como ese pasaje que yo recuerdo siempre con frecuencia en estos casos. El pasaje de Pedro, cuando acercándose al templo encuentra al tullido a la puerta del templo, ¿no? Pidiéndole limosna. Una limonita, por favor, como tantas hay ahora mismo pidiéndonos en todas las esquinas.
Pedro se rasca el bolsillo, ve que no lleva la calderilla para dársela, y dice, no tengo nada que darte, ¿no? Entonces cae en la cuenta y dice, bueno, ¿qué le puedo yo a este hombre, no? En nombre de Jesús de Nazaret, levántate, ponte en pie y anda. Yo siempre digo, menos mal que San Pedro en ese momento no llevaba calderilla, porque si llevaba calderilla, le hubiera dado el dinerillo al pobre, que hubiera seguido con unos céntimos más en el bolsillo, pero igual de postrado que antes. Es decir, hay que caer en la cuenta de lo que el otro necesita, no solo de lo que yo creo que necesita. Como se manda o casos de personas que queriendo recoger a refugiados dicen, los más paralíticos que haya, eso me lo llevo yo. ¿Dónde vive? Pues mire, vive en un 6º piso. Parece que no es lo más adecuado para refugiados paralíticos. Bueno, hay que hablar desde ellos. Y por supuesto, implicarse en proyectos de largo alcance, tanto en el tiempo como en el espacio. Eso que le gusta tanto al Papa Francisco, y que a mí es una de las frases que la tengo casi como leitmotiv a la hora de actuar. Lo importante es iniciar procesos, más que llenar espacios. Lo importante es iniciar los procesos donde grupos de personas excluidas, que vienen de otros lugares, de otras culturas, puedan iniciar un proceso de integración y de cohesión social entre nosotros. No tanto llenar espacios, techos, para decir, mira cuántos tengo. Lo importante es iniciar procesos correctos. Y eso es menos espectacular, pero más efectivo y más evangélico, porque estás acompañando al hombre, no estás acompañando a los números. Posiblemente con ello nuestra solidaridad tendrá menos protagonismo, pero ciertamente va a tener más eficacia. Tendrá menos emotivismo y menos utilitarismo a aprovechar, pero será una mirada a la realidad con mucha más honestidad. Será un ver que estamos juzgando desde el Evangelio, si es que de eso se trata, que yo creo que sí. Pues nada, vamos a intentar entre todos procurar que para esta realidad, no dar ni nublar y todo, ni me he metido en análisis sociológico sobre estas cosas, pero sí he apostado por la oferta que la Iglesia está dando de manera ejemplar, con una voz común. Y eso es muy importante generarlo entre nosotros. Desde el primer momento en que se produce la crisis del refugiado, desde el primer momento que un hombre vestido de blanco desde una ventana nos llama a la conciencia de toda la Iglesia a acoger a los refugiados de Europa, desde el primer momento, las 4 instituciones de Iglesia que están más implicadas en estos, nos empezamos a coordinar y a avanzar una voz común. Cáritas, Justicia y Paz, Confer y la Comisión Episcopal de Migraciones, se unieron después otras instituciones. Intentamos coordinar nuestros esfuerzos y dar una clara respuesta que vaya en esta línea. Que vaya en la línea de la atención integral a las personas, que vaya en la línea de no almacenarlas, que vaya en la línea de la personalización y que vaya en la línea de acudir cuando los otros ya les han dejado. Yo os pongo un último ejemplo que me he llegado en una de las alertas de esta mañana de los emigrantes. En Melilla, en concreto, donde las organizaciones sociales que el Estado ha promovido para recoger a los refugiados, CEAR, ACE, Cruz Roja, etc., han recogido ya muchos refugiados que están por en Melilla, que llevaban ya tiempo aquí en España, no creéis que los refugiados han venido aquí con paracaídas, ¿no? Y resulta que les han acogido, una vez que ya les han acogido, ¿qué han hecho los refugiados? Salir corriendo, subiendo hacia Alemania inmediatamente. Es decir, el tema no es tanto en una acogida que les da techo, sino una acogida que humanice y que acompañe en sus itinerarios vitales a todos los que nos encontramos. Bueno, pues hasta ahí un poquito esta visión quizá un poco atropellada y hecha por botones sobre la exclusión, sobre el inmigrante como excluido. En esa clave que Cáritas también, en las organizaciones, Comisión Episcopal de Migraciones, Confer y Justicia y Paz, estamos promoviendo con insistencia desde todos los iconos posibles. Hospitalidad, dignidad, migrantes y refugiados con derechos.
Vamos a seguir, no sé cómo voy de tiempo. ¡Uy, qué horrible! Hablo más que un cura, esto es terrible. Vamos a ver. Esto es terrible, ¿eh? Hablamos demasiado, más de la cuenta, Sí, claro. Esta segunda parte la parte más del enriquecimiento, caer en la cuenta de lo que supone la riqueza de la diversidad para que se nos vaya incorporando a nuestro quehacer pastoral, eclesial, parroquial, asociativo, va a ser más breve, para que tengamos espacio en preguntaros, o que me preguntéis lo que os parezca más oportuno, porque seguro que habrá muchas cosas de vuestro interés, no del mío, que me he dejado en el tintero. Vamos a ver, a propósito del tema del enriquecimiento. Mirad, yo voy a partir también de un ejemplo muy concreto y que a mí me ilumina al respecto, ¿no? Bueno, también por cuestiones de trabajo he ido visitando pues centros educativos, colegios donde el porcentaje de inmigrantes es numeroso, pues llega al 70 al 80% de la población escolar de aquellos centros. Fui a visitar un colegio de este tipo y bueno, pues estuve visitando, me llevaron justamente a una de las aulas donde el porcentaje de inmigrantes era muchísimo mayor. En ese momento estaban como dibujando la clase, me parece que era de sociales, y la profesora les había dicho, bueno, venga, dibujad la clase que tenéis. Bueno, yo estuve fijándome en los dibujos que estaban haciendo, sus garabatos, sus muñequitos, es una buena idea, es muy creativa y tal. Se me queda en silencio, se me queda mirando y me dice, usted es cura, ¿verdad? Bueno, pues sí, claro, soy cura. Bueno, pues entonces, si usted es cura, me podrá responder, ¿el arco iris lo ha hecho Dios? Bueno, pues sí, claro, uno tiene que tirar un poco de aquellas clases de teología, de la alianza, de Noé, de la paloma y todas esas cosas. Y pues sí, claro, pero en resumidas cuentas, el arco iris lo ha hecho Dios, ¿verdad? Bueno, me dice el chaval, bueno, pues si Dios ha hecho el arco iris, es señal de que le gusta. Y si le gusta ese arco iris, seguro que también le gusta mi clase. ¿Veis? Es decir, es un reconocimiento de la diversidad como riqueza. Y desde esa perspectiva, casi como robándole los ojitos a Dios, mirando el mundo, unos naciendo, otros muriendo, unos en paz, otros en guerra, unos negros, otros blancos, desde ahí también robándole los ojitos a Dios, ver cómo gestionamos esa realidad que está ya entre nosotros. Y aquí va la reflexión que tenía preparada. La diversidad del mundo, que es hoy día, como sabéis, una característica de todas las sociedades humanas, todos de esa diversidad cantamos las alabanzas, ¿verdad? Pero también nos hace padecer a todos esa diversidad muchas veces las tensiones, porque es manantial de riqueza para nuestros países, pero también es manantial de sufrimientos, ¿no? Pero mirad, las naciones que se asientan en los cimientos de la diversidad étnica incluso y de la inmigración, se hallan entre las naciones más dinámicas del planeta. Y basta recordar el reciente viaje del Papa migrante, del Papa Francisco, en su visita a Norteamérica, o la realidad de la Iglesia norteamericana, donde la emigración, sobre todo la emigración hispana, está dando consistencia y futuro a esa realidad tan diversa que es Estados Unidos. Basta mirar la otra orilla del Atlántico para convencerse de ello. Pero a este dinamismo y a esta diversidad, efectivamente, le acompañan trastornos, discriminaciones, odio, violencia, indignidades, sufrimientos. La diversidad en sí misma no es, pues, ni una bendición ni una maldición. Es sencillamente una realidad con la que debemos trabajar. El mundo es un mosaico de incontables matices y nuestros países, nuestras provincias, nuestras ciudades, nuestras parroquias irán siendo cada vez más a imagen del mundo en el que estamos. Lo importante no es, fijaros lo que digo, habría que matizar mucho, ¿no? No es si podremos vivir juntos pese a las diferencias de
color, de lengua, de creencias. Lo que importa es saber cómo lo podemos hacer, cómo podemos vivir juntos, cómo convertir nuestra diversidad en provecho y no en una calamidad. No cómo convertir la diversidad en una amenaza, sino en un enriquecimiento y una constatación de la catolicidad de la Iglesia. Una constatación de la catolicidad de la Iglesia. Vivir juntos, lo sabéis perfectamente, no es algo que nos salga de dentro los hombres. La reacción espontánea suele ser el rechazo. Para superar ese rechazo es preciso una labor prolongada, de pastoral adecuada, cercana, educativa. Un obispo que actualmente es el responsable pastoral de 3 diócesis en una, Calahorra, La Rioja y La Calzada y Santo Domingo. Calahorra y La Calzada, Logroño. ¿Y el guión dónde va? Atrás. Bueno, Ya te sabes algo. pues ese obispo, yo aprendí mucho de él en este tema. Porque mira, me decía, yo le hablaba, él acababa de estar en un encuentro de obispos del norte de África y del sur de Europa sobre migración. Decía, mira, la diversidad y la integración no se está jugando en los grandes discursos ni en las afirmaciones rotundas, sino que se está jugando en el día a día, en las parroquias, en la calle, con la vecina del quinto, en la asociación de vecinos, en las reuniones de comunidad. Por ahí es por donde va la invitación a gestionar enriquecedoramente la diversidad. ¿Por qué? Porque la identidad personal o de un país no es una página en blanco en la que se puede escribir lo que sea, ni una página ya escrita e impresa. Es una página que estamos escribiendo continuamente, donde el patrimonio común, el que cada uno tiene, y nosotros no queremos renunciar al nuestro, instituciones, valores, tradiciones, una forma de vivir, el que cada uno profesa, el que cada uno ofrece libremente, con el que cada uno contribuye a tenor de los propios talentos y de las propias sensibilidades, debe también aprender a convivir con el de las otras personas. Asentar este mensaje pastoralmente entre nuestra gente, para que el Papa no nos tenga que volver a llamar la atención, como hizo en el mensaje de este año, de que también en las comunidades cristianas se están produciendo discriminaciones hacia nuestros hermanos inmigrantes, y los obispos de mi comisión advertían, invitándonos a ponernos en la situación de las cuales vienen, imaginándonos nosotros provenientes de países en guerra, en hambre, en violencia, prostituidos, solos con sus niños, o sus niños solos. Bien, la cultura, pues, el trabajo pastoral con la diversidad, concebida desde el enriquecimiento, nos va a retar permanentemente, de aquí en adelante con mucha más insistencia. Mirad, recojo ahora a alguien que, bueno, yo creo que de esto se sabía, es un premio Príncipe de Asturias, Amin Malouf, un escritor que en sí mismo pues, es casi concentración de varias diversidades, cristiana también, musulmana, europea, africana, bueno. Él dice exactamente, en este mundo de la diversidad, la apuesta por la convivencia es crucial, sobre todo en esta época que él dice descarriada. Si nos descuidamos este siglo recién empezado, será un siglo de retroceso ético. Lo digo con pena, pero no lo digo a la ligera, dice. Este es el discurso de la recepción del Premio Príncipe de Asturias de 2010. Será un siglo de progresos científicos y tecnológicos, no cabe duda, pero también será un siglo, si no gestionamos bien la diversidad, de retroceso ético. Y ahora os sonará esta afirmación. Se recrudecen afirmaciones identitarias, yo a veces digo solipsistas, a veces violentas en muchísimas ocasiones, en muchas ocasiones retrógradas. Entonces está produciendo el debilitamiento de la solidaridad
entre las naciones y entre las gentes. La solidaridad, que es el nuevo nombre, no sé si la solidaridad o la ternura, el nuevo nombre de Dios. Pierde fuelle, dice él, el sueño europeo, se erosionan los valores democráticos, se recurre con excesiva frecuencia a operaciones militares para decir aquí estoy yo, para decir tus obras, abundan los síntomas. Gestionemos, pues, esa diversidad que a todos nos enriquece. Y puestos a terminar, termino con una frase también de Agustín de Goytisolo, por citar hombres de literatura así reconocidos, que en la recepción del premio Cervantes, sabéis que es el último premio de Cervantes, en el marco solemne del Paraninfo de la Universidad de Alcalá, él se hizo un trasunto del Quijote, imaginándoselo como una especie de Rocinante que, atravesando los mares del estrecho, se acerca a los castillos encantados y a las fortalezas europeas defendidas con vallas y con cortinas. Y dice él, y allí estaba él, como pueden estar muchos Quijotes, defendiendo a aquellos que lo único que están haciendo es intentar vivir porque no quieren romper su instinto de vida y sus ansias de libertad. Muchas gracias. Muy bien, pues tenemos ahora un momento para intervenir, para hacer preguntas. También puedo aterrizar en la medida que pueda en lo concreto, Claro. Pero lo que sepa. Bueno, venga, a ver. Además, aquí hay grandes capellanes que han trabajado con emigrantes y lo saben muy bien. También un capellán de movilidad. Es muy bonito, muy interesante el vivir, el amor fraterno, el acoger a todo el mundo, el sentirnos como los demás. Pero yo es que a mí hay una cosa que me preocupa. ¿Es suficiente con acoger a los inmigrantes y dejarlos libres para que vivan su vida? ¿O tenemos la obligación como cristianos de evangelizar a esta gente, ir al mundo entero y proclamar el evangelio a toda criatura? ¿Lo que hacemos es suficiente o se pueden hacer más cosas? Es la pregunta que hago. Si tenemos que estar contentos o tenemos un camino en el que trabajar. Hombre, evidentemente, vamos, seguro que... Gracias, por allá. Hacíamos tres preguntas. Sí, así voy yo. Toma, Sí, déjame una cita, por favor. toma, ver. Gracias. Está por allá detrás. Mira. Que no le veo la cara. Tomás. Tomás, sí. He sido inmigrante 30 y tantos años de Misiones y después de llevar 2 años, el obispo con el que trabajaba me escuchó hablar en castellano porque somos gente. ¿Cuántos años llevas? Dije 3. ¿No has aprendido a hablar en indio o en peruano? Despacito, con las Cs, más despacio. La integración es muy difícil, pero los que vienen y los que están aquí quieren integrarse o no. ¿Qué sucede en todos estos procesos? Yo me canso, con Messi, que habla el argentino, lleva años aquí trabajando, no te lo voy a controlar, en fin. La integración supone el ver por parte de ellos y por parte de nosotros cómo conjugar estas dos fuerzas de las personas de allí y de acá. Muy bien, gracias. Bien, vamos a ver. Venancio, ¿es suficiente con dejarlos sueltos? Pues evidentemente no. Evidentemente, yo he hablado antes de que la postura de la Iglesia son medidas a corto plazo, salvar la vida lo primero, es lo fundamental, y defenderla, porque a veces no se trata solo de salvar vidas, sino defender la integridad incluso de los que saltan la valla. Por lo tanto, se trata de defender la vida en su integridad. Pero evidentemente no se trata de dejarlos sueltos. He hablado
Primero, la acogida y después acompañamiento a corto, a medio y a largo plazo. Esa es la postura de la Iglesia. Y en ese acompañamiento cada uno da lo mejor que tiene. Cada uno da lo mejor que tiene. Y si yo lo mejor que tengo es la comprensión y el sentido de la vida desde las claves de Jesús de Nazaret, se lo voy a ofrecer con total libertad. Lo mismo que Él me ofrecerá desde su comprensión y desde su experiencia vital, la suya. Pero evidentemente yo no voy a renegar de ofrecer lo mejor que tengo. Pero, como decía, me parece que era Benedicto XVI, la caridad no es proselitista. Es decir, yo no te voy a ofrecer el Evangelio, yo no te voy a dar caridad para que te apuntes a mi equipo. Yo te la voy a dar gratis de amor. Por lo tanto, la oferta de la caridad no debe estar condicionada al convencimiento de algo que para mí es fundamental, que es el seguimiento radical de Jesús de Nazaret. Y ahí te voy a decir una cosa que me sucedió en un lugar que conoce muy bien también don Juan José, en Tarazona. En una conferencia que tuve que ir también a dar con delegados de migraciones, hubo una pregunta también un poco, esa era más punzante, la tuya no porque tú me quieres demasiado, pero aquel paisano decía que claro, si dejamos entrar a todos, Europa va a ser musulmana. Bueno, y claro, que hay que poner remedio a esas cosas. Vamos a ver cómo contesto yo ese dilema de manera precisa. Primero, aunque entraran todos los refugiados musulmanes que están llamando a nuestra puerta, en concreto todas estas oleadas que están viniendo desde Turquía, de Siria, etc., la población musulmana en Europa no llegaría al 4%. Eso es lo primero para que no nos asustemos. No llegaría al 4%. Imagínate un 4% de población en tu parroquia que es musulmana, evidentemente. Segundo, para responder a esto y quitar estos miedos que a veces hay, yo no tengo más respuesta que ser coherente con mi fe y con el testimonio de mi fe. Y eso es lo que realmente va a convencer al otro que no es de mi cuerda. Eso es coherente. ¿Me explico? Por ahí van un poco los tiros, no sé. Es decir, no dejarles sueltos, acompañarles en la integración social. Sé que incluso el gobierno está hablando ya con los sindicatos, por eso hay que trabajar mucho el tema de la fractura social, porque están previéndose también incluso propuestas de planes de empleo conjuntos para nacionales y refugiados, van a invertir dinero en eso para que no haya fractura social. Por eso la integración va a muchos niveles, pero evidentemente no es cuestión solamente de dejarlos y ya está. No. Lo mismo que se hace en cualquier proceso pastoral y catequético con nuestra gente, que no es cuestión de bautizar y que llegue a la primera comunión, que hay que acompañarles en su proceso vital. Yo creo que más o menos. Pues, vale. Después tenemos ahí una pregunta de un misionero maravilloso. Vamos a ver, Tomás. Lo primero, decirte que yo tengo las orejas así llenas de que cada vez que hablamos de las migraciones tenemos que resaltar, y me alegro de tu pregunta porque me da oportunidad de hacerlo, que la Iglesia fundamentalmente cuando habla de trabajar en origen ya tiene un depósito en origen que no lo tiene ninguna otra asociación y que son los misioneros. Por lo tanto, cuando se habla de trabajar con los emigrantes en origen hay que reconocer ya el papel de la Iglesia que está haciendo con los misioneros allí. Después hablabas de cómo conjugar dos cosas. La integración y que ellos no quieren integrarse, más o menos esa era la clave, ¿no? Me parece que voy por ahí. Si ellos no quieren, ¿qué vas a hacer? Bueno, yo les voy a ofrecer lo que creo que es lo mejor para ellos, pero yo no se lo puedo imponer. No se lo puedo imponer, pero se lo voy a hacer, se lo voy a proponer. Si ellos no quieren, ya no es cuestión mía, ya no es cuestión mía. Pero yo se lo voy a proponer y voy a seguir luchando para que eso se produzca. Si ellos no quieren, pues hombre, evidentemente, tampoco quieren. Ahora mismo estoy hablando con un párroco allí en Madrid que estaba negro, porque todos los procesos de catequesis que hacía con sus niños no había manera de que se integraran los padres. Y mira que es Asia.
el tema de la realidad del refugio en otras esferas no tenemos muy poca idea, y es muchísimo más sangrante que aquí. Hasta que no han llamado a nuestras puertas no nos hemos enterado. Pero sí os habréis enterado de esos sucesos de los refugiados de Malasia, para quienes los mares no tenían riberas, porque ribera la que llamaban, ribera que cerraban, y nuevamente el barco a alta mar, desde los aviones lanzándoles comida, y cuando no llegaba comiéndose las hojas de los barcos. Cantirubirubi, de gente así, ¿eh? Y si quieres te hablo de los recorridos de los centroamericanos hacia la frontera mexicana, en el famoso tren de la bestia. La Conferencia Episcopal, la Comisión Episcopal de Migraciones, ha apoyado la candidatura al Premio Princesa de Asturias a las patronas.